Si te digo que vi un zarpado tereso en el ñoba del Telo, ¿entendés algo de lo que te estoy diciendo? Si tu respuesta es sí, probablemente seas de Argentina o de Uruguay, porque estoy hablando en berre. Un código encriptado en el español rioplatense que lleva por lo menos un siglo desarrollándose y seguimos usando. Soy Fede, profesor de español como lengua extranjera, y hoy te traigo un video lleno de curiosidades. El berre es una forma de hablar en la que cambiamos el orden de las sílabas formando palabras nuevas. Justamente berre significa revés al revés. Y si alguien te dice que está tomando un feca con la germu, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que se está tomando un café con la mujer. Pero algunas palabras, cuando se dicen en berre, cambian de significado o se hacen más específicas. Si me preguntan qué me imagino adentro de un jonca, diría un tomuer y no un solsillonca. Porque jonca describe mejor a un ataúd que a un cajón para la ropa. Otro ejemplo es la palabra telo, que sí es un hotel, pero no un hotel de vacaciones para la familia, sino un hotel para parejas. Si te digo que un ponja dolape se papea un chegusán de dorapa, tenemos tres palabras que siguen el orden regular de atrás adelante. Dolape pelado, chegusán sándwich, dorapa parado, pero ponja sería Japón. Y no estamos hablando del país, sino de una persona de ese país. Ponja significa japonés. ¿Y por qué no es nespoja? O nesjapo, o pojapen, o ponesja. Anda a preguntarle a Magoya. Ya te estarás imaginando que el berre no es simplemente desordenar cualquier palabra y esperar que la gente te entienda. Si decís en Buenos Aires, por ejemplo, tirberin erquicual, nomiter aricedo surab, nadie te va a entender un joraca. Pero si decís joraca, todos van a saber qué significa carajo, porque es un término comúnmente usado en berre. Muchas palabras en berre se transformaron con el tiempo y hasta reemplazaron a la palabra original. Por ejemplo, en Argentina ya nadie le dice abanico a la policía, pero todavía podemos escuchar Kobani. Y no es casual que en el ambiente delictivo surjan formas de hablar que codifican, aunque sea un poco, las conversaciones. Hace 100 años a un delincuente que era lo suficientemente listo como para mantenerse limpio y no tener antecedentes con la policía, se lo llamaba piolín. Por el berre de limpio. Piolín se convirtió con el tiempo en piola, palabra que seguimos usando hoy en día. Ortiva es otra palabra que usamos y parece venir de batidor. Batir era delatar a alguien con la policía. Pero esto se complica, claro que sí, porque las palabras con 3 sílabas no siguen siempre el mismo patrón. A ver, si tomo la palabra maestro y leo las sílabas de atrás hacia adelante, sería troesma. Está bien. Caballo sería yovaca. Perfecto. El caballo del maestro, el yovaca del troesma. Pero si sigo esta lógica con bombacha, por ejemplo, debería ser chababom. Y no. Es chabomba. Este patrón sería 3-1-2, es decir, que solamente la última sílaba pasa al principio. Otro ejemplo sería permiso, que se convierte en sopermi. Entonces, si hay 3-2-1 y 3-1-2, habrá también 1-3-2. Sí, afuera y adentro se convierten en arafue y atroden. ¿Y existe el 2-3-1? O sea, empezar por la sílaba del medio. Sí, jeropa. ¿Pero qué hace que una palabra siga un orden y otra otro? Andá a preguntarle a Magoya. Algunas son tan irregulares que no respetan siquiera las sílabas o la cantidad de fonemas originales. Pantalones se convierte en lompas y uruguayo en yoruba. ¿Pero el berre es lo mismo que el lunfardo? No. Pero algunas palabras del lunfardo son berre. Incluso palabras que ya eran lunfardo, encima las hacemos berre. Si digo, es un boludo, le pegó una piña al chorro y se armó un quilombo terrible, ya es bastante difícil de entender para alguien que no habla español rioplatense. Pero si encima aplico el berre ya es otro nivel. Porque boludo se convierte en dolobu, piña ñapi, chorro en rocho y quilombo en bolonqui. Es un dolobu, le pegó una ñapi al rocho y se armó un bolonqui terrible. En esta frase vemos que el berre puede tener una función eufemística, o sea que se puede usar como una versión más suave de un término que queremos evitar mencionar por ser malsonante, grosero o inconveniente por cualquier motivo. Sí, no, esta no es la chabomba de tu germo. Incluso para hablar de una persona que no queremos nombrar, podemos referirnos al que te jedi.
Berre de el que te dije. Y así llegamos a los verbos, como garcar. Porque sí, podemos hacer berre con los verbos también, aunque con los verbos pasa algo curioso. Ya sabemos que todos los verbos en infinitivo en español terminan en R, ¿no? Específicamente en ar, er o ir. Entonces, cuando invertimos las sílabas y dejan de terminar en R, simplemente agregamos una. Pagar se convertiría en garpa, pero ya no parece un verbo en infinitivo, porque no termina en R. Entonces es mejor garpar. Y ahora sabemos cómo conjugarlo. ¿Ya le garpaste al tordo? Pasar se convierte en zarpar y la forma pronominal pasarse en zarparse. Y ahora todas las conjugaciones que te puedas imaginar son posibles. Te zarpaste el otro día. Ayer garcó el toga y ahora garca el rope. Garpame lo que me debes, garca. Porque además ser un garca es ser un cagador. Es decir, un estafador. ¿Cómo se escriben las palabras en berre? Está claro que el berre nace de forma oral y se prioriza el sonido por sobre la escritura. Bueno, como siempre. La misma palabra revés lleva tilde porque es aguda, terminada en vocal, pero al berre se vuelve grave y el acento gráfico desaparece. Barrio se convierte en rioba con una sola R, porque si está al principio nunca van dos. Otras palabras, al invertirlas, quedan de forma incongruente con nuestro sistema ortográfico, como sapi, de pizza, que queda rarísima empezando con doble Z, o telo con una H muda en el medio completamente innecesaria y confusa. Entonces, adaptamos esas grafías conservando el sonido. Ahora, si chorizo se escribe con Z, no veo ningún motivo para escribir sochori con S, pero manejando este grado de informalidad, amigo, escribilo como quieras. Esto es una parrilla real en Mar del Plata. Si alguien fue, me cuenta en los comentarios. Cuando el término resultante funciona bien en nuestro sistema ortográfico, yo recomiendo mantener la grafía original, como hacen en esta publicidad donde panza se escribe zapán con Z. Cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Y ya sé que mucha gente escribe zarparse con Z, quizás por relacionarla al verbo zarpar, que sí se escribe con Z. Pero al venir de pasarse en el sentido exacto de excederse, es más lógico escribirla con S y de ahí todos los derivados, como te zarpás, te estás zarpando o sos un zarpado. Déjame aclararte que la selección de palabras en berre que uso en este video la hice priorizando palabras que de verdad están en uso en Argentina todavía. Aunque muchas personas las usan poco o nada, para muchos es un recurso humorístico, para jugar con el lenguaje, para transmitir informalidad o familiaridad, y el uso o no uso de berre forma parte del idiolecto de cada persona. Es decir, de la forma particular que cada uno de nosotros tiene de hablar y que es tan única e irrepetible como las huellas digitales. Te recomiendo un video que hice al respecto. Y ya sé que hay muchísimas más palabras en berre, que quizás cayeron en desuso o suenan muy anticuadas y solamente tienen un valor anecdótico, como el billete de 5 que le decían cocín y después cocinero. Si te pareció interesante este video, tengo una serie completa sobre el español de Argentina en este canal. Y si te interesan los códigos antiguos que permanecen en el léxico actual, fíjate lo que pasa en Centroamérica con el malespín. ¿Te animás a dejarme una frase combinando palabras en berre? Seguimos hablando en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte, que a mí me ayuda, es gratis y sirve para que YouTube te recomiende más contenido como este.